Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión vamos a ver el tema diversas formas de solución de litigios. Para comenzar, ¿qué es un litigio? Pues el litigio en términos estrictos es una controversia jurídica entre dos o más partes que requieren una solución. Pero más allá de la definición, el litigio es un fenómeno social, humano y político. No hay sociedad sin conflicto. Y la evolución del derecho se ha enfocado históricamente en generar estructuras para poder resolverlos. Durante siglos, la resolución de litigios ha estado monopolizada por el aparato jurisdiccional del Estado, tribunales, juicios, sentencias. Pero esta forma tradicional, si bien sigue siendo central, no es la única, ni necesariamente la mejor en todos los casos. La justicia estatal es lenta, costosa, formalista y muchas veces también es ineficiente para resolver disputas simples o donde lo que está en juego es más la relación que el derecho en sí. Por este motivo, surgen lo que hoy llamamos métodos alternativos de solución de conflicto. El propósito de estos métodos no es desplazar al Poder Judicial, sino ofrecer caminos complementarios, consensuales, más humanos y menos burocráticos. En énfasis, no está en el castigo, sino en el entendimiento. No es ganar, sino lo que se busca es resolver. La justicia La justicia formal busca imponer una decisión y la justicia consensuada, por el contrario, busca construir una solución con las partes. Este giro ha sido adoptado en todo el mundo, incluido México, con reformas constitucionales y legales que reconocen mecanismos como la mediación, la conciliación, el arbitraje y la negociación asistida. Bueno, como mencionaba aquí, la justicia formal se da mediante tribunales con juicios y sentencias. Es tradicional, pero a menudo lenta, costosa y rígida. Y por el otro lado, la justicia consensuada se basa en el diálogo, el acuerdo y la voluntad de las partes. Da origen a los llamados métodos alternativos de solución de conflictos. Continuando, este, vamos a ver la clasificación de los métodos de solución de litigios. La clasificación de los métodos para resolver conflictos no es arbitraria, sino responde a su estructura, origen y finalidad. Una de las divisiones más importantes es entre métodos autocompositivos y heterocompositivos. Los autocompositivos son aquellos donde las partes resuelven el conflicto por sí mismas, con o sin ayuda de un tercero. Aquí entra la negociación directa, la mediación y la conciliación. Por el otro lado, en los heterocompositivos, en cambio, la solución la impone un tercero imparcial, ya sea un juez, un árbitro o un tribunal. Esta distinción es vital porque en el primer grupo hay consentimiento y en el segundo hay autoridad. Otra clasificación los divide en judiciales y extrajudiciales. Por ejemplo, la conciliación ante el Poder Judicial sigue siendo un proceso judicial, mientras que en la mediación privada no lo es. Aquí la judicial, ok, esta es más que nada si interviene el Poder Judicial o no. También se diferencian los métodos unilaterales como como el desistimiento, bilaterales como la transacción y plurales como la mediación multilateral. Y también había otros que eran voluntarios contra obligatorios, según si la ley impone el uso de métodos antes de litigar. Número desconocido.
La negociación es el método más antiguo y natural de resolución de litigios. Se basa en el diálogo directo entre las partes sin necesidad de intermediarios, aunque siempre, en apariencia, la negociación es una técnica compleja que requiere habilidades, preparación y estrategia. Aquí la negociación, pues como es un diálogo directo entre las partes, puede ser distributiva, ya sea ganar, perder o integrativa, ganar, ganar. Aquí los beneficios son rapidez, bajo costo y preservar relaciones. Los límites puede haber desequilibrio de poder. Existen dos tipos principales de negociación, que son las que les mencionaba ahorita. Distributivas, cuando las partes compiten por un recurso limitado, como en un reparto económico. E integrativa, cuando buscan expandir los beneficios mediante cooperación creativa. La primera es de suma cero, la segunda de suma variable. La negociación. El buen negociador debe dominar herramientas de comunicación, saber escuchar, controlar emociones, entender intereses, no solo posiciones, y ser capaz de generar opciones mutuamente satisfactorias. También debe saber cuándo negociar y cuándo no. No todos los conflictos son negociables. Entre los beneficios, celeridad, bajo costo, confidencialidad y posibilidad de preservar relaciones. Entre los límites, como les mencionaba, desequilibrio de poder, falta de regulación y posibilidad de acuerdos injustos. Por otro lado, también tenemos aquí la mediación, que es otro método de solución. La mediación es un método autocompositivo, pero asistido. A diferencia de la negociación directa, aquí interviene un mediador neutral que guía a las partes para que construyan su propio acuerdo. No impone, no decide, pero sí estructura el diálogo, equilibra el poder y evita bloqueos comunicativos. El proceso de mediación tiene etapas claras, que son la apertura, exploración de conflicto, identificación de intereses, generación de opciones y redacción de acuerdo. Todo se rige por los principios de voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad y flexibilidad. La mediación se ha implementado con éxito en múltiples ámbitos, ya sea en conflictos escolares, comunitarios, familiares, civiles, laborales y administrativos. En México, muchas legislaciones ya la integran en sus sistemas judiciales como mecanismos previos o paralelos al juicio. La mediación permite transformar la forma en que concebimos la justicia, no como imposición, sino como construcción compartida. No solo resuelve el litigio, también restaura relaciones y previene futuros conflictos. Bueno, aquí que nos quede claro, en la mediación, un tercero imparcial, que es el mediador, ayuda a las partes a comunicarse y llegar a un acuerdo. No impone decisiones y esta es muy usada en conflictos familiares, escolares, comunitarios. Por otro lado, otro de los principales métodos de solución es la conciliación. A menudo se confunde mediación y conciliación, pero tienen diferencias importantes. En la conciliación, el tercero, el conciliador, tiene un rol más activo.
Propone fórmulas de arreglo, sugiere caminos y puede intervenir sustancialmente en la construcción del acuerdo. La conciliación judicial se realiza ante jueces o funcionarios judiciales, como ocurre en materia laboral o familiar. La conciliación administrativa puede darse, por ejemplo, ante la Profeco, Conducef o autoridades fiscales. En ambos casos, en estos ambos casos, el objetivo es evitar llegar a un juicio. El convenio conciliatorio que se firma tiene efectos legales plenos, puede ser exigible y homologado judicialmente. Por eso debe cuidarse su redacción y asegurarse que no vulnere derechos irrenunciables. La conciliación es ideal cuando hay intereses en conservar la relación y voluntad de diálogo, pero se requiere ayuda técnica para poder lograrlo. También, por otro lado, otro de los principales métodos de solución es el arbitraje. El arbitraje es el método heterocompositivo más importante fuera de la jurisdicción estatal. A diferencia de la mediación o conciliación, aquí las partes delegan la solución del conflicto a un tercero imparcial, el árbitro, quien emite una decisión obligatoria, el laudo arbitral. Este método se basa en la autonomía de la voluntad. Las partes acuerdan someterse al arbitraje, eligen árbitros, definen reglas procedimentales e incluso establecen si será en derecho o en equidad. Esto da al arbitraje una flexibilidad inigualable. Sin embargo, no por ello carece de rigor legal. Los laudos son ejecutables judicialmente e incluso pueden tener los mismos efectos que una sentencia firme. El arbitraje puede ser voluntario, obligatorio o institucional. El voluntario es cuando las partes lo acuerdan expresamente. El obligatorio, si lo impone la ley en ciertos contratos. Y institucional, cuando es gestionado por una institución como la Corte de Arbitraje de la Cona- CONACA, CONACO. O también la ad hoc organizado por las partes. También hay arbitraje internacional, que es regulado por tratos como el CIADI en el ámbito de inversiones extranjeras. El procedimiento arbitral se inicia con la presentación de la demanda, sigue con la contestación, recepción de pruebas, audiencias cuando las hay y termina con el laudo. Este tiene carácter definitivo y solo puede impugnarse por causas muy limitadas: violación al debido proceso, corrupción, incompetencia del árbitro, entre otras. El arbitraje es común en materias como comercio, construcción, propiedad intelectual o inversión extranjera. Su eficacia depende de la confianza en la neutralidad de los árbitros, la calidad del procedimiento y la seriedad de la institución que lo respalda. Bueno, aquí en esta que estamos viendo del arbitraje, recordemos, las partes designan un árbitro que decide el conflicto mediante un laudo vinculante. Es privado, pero tiene fuerza legal y es usado en comercio, inversiones, propiedades, intelectual, entre otras. También otro de los principales métodos de solución es la transacción. La transacción es un contrato mediante el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, terminan un litigio pendiente o previenen uno futuro. Se trata de un método
autocompositivo, pero formalizado jurídicamente con efectos vinculantes. Está regulado en el Código Civil, lo que revela su naturaleza contractual. No requiere intervención judicial ni de un tercero imparcial. El elemento clave aquí en este método es la concesión recíproca. Cada parte cede en algo para lograr un acuerdo satisfactorio. La transacción puede realizarse antes, durante o después del proceso. Incluso puede homologarse judicialmente para darle fuerza ejecutiva. Tiene efectos de cosa juzgada, lo cual significa que no se puede resolver o litigar sobre lo mismo. No debe confundirse con la conciliación, que requiere la intervención de una autoridad, ni con una sentencia, que es una decisión unilateral del juez. En la transacción, el acuerdo surge del diálogo entre las partes y tiene la forma de contrato. Es útil en materias civiles, mercantiles y laborales, y permite evitar largos juicios, reducir costos y preservar relaciones. Bueno, aquí en esta de la transacción, acuérdense, son un acuerdo contextual. Es un acuerdo contractual en el que ambas partes hacen concesiones para terminar o prevenir un juicio. Tiene efectos legales y puede homologarse judicialmente. Bueno, este es útil en materias civiles, mercantiles y laborales y permite evitar largos juicios, reducir costos y preservar relaciones. Por otro lado, tenemos el desistimiento, allanamiento y reconocimiento. Aquí, no todos los conflictos requieren una solución consensuada o impuesta. A veces las partes deciden disponer del litigio de manera unilateral, usando figuras procesales específicas, ya sea el desistimiento, el allanamiento y el reconocimiento. ¿Cuál es, qué quiere decir cada uno de estos? En el desistimiento es la renuncia del actor a continuar con la acción. Puede ser del proceso, se abandona todo, o de la demanda, se retira el escrito inicial. Requiere, en algunos casos, el consentimiento del demandado, especialmente si ya ha contestado. Su efecto, su efecto es extinguir el proceso sin resolución sobre el fondo. Por otro lado, el allanamiento es la aceptación total o parcial de la pretensión del actor por parte del demandado. Si es completo, el juez puede dictar sentencia sin mayor trámite. Se ve frecuentemente en juicios de pago, arrendamiento o responsabilidad civil. Y el reconocimiento de hechos, en cambio, no implica aceptar la pretensión, pero sí admitir como ciertos hechos alegados por la contraparte. Esto significa la prueba, acota la litis y facilita una resolución más rápida. Estas figuras revelan que el proceso también puede cerrarse sin acuerdos ni sentencias, cuando una de las partes reconoce, renuncia o no desea seguir con el proceso. Requiere plena capacidad de ejercicio y debe manifestarse de forma clara, sin vicios. Ok. Y por otro lado, los mecanismos alternativos en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo, los mecanismos alternativos también tienen presencia. Aquí el conflicto es entre un particular y la autoridad, lo cual complica la solución amigable. Sin embargo, existen formas institucionales para resolver litigios sin juicio.
Uno de ellos es la conciliación administrativa. Por ejemplo, el Profeco, en Profeco las partes consumidores y proveedores pueden alcanzar acuerdos ante una conciliación. En Conducef, los usuarios financieros pueden negociar con bancos y aseguradoras. Y en Prodecon, los contribuyentes discuten con el SAT sus diferencias fiscales. Otro mecanismo es el procedimiento de revisión o inconformidad. En el, es el procedimiento de revisión o inconformidad en el cual el afectado por un acto administrativo acude a la propia autoridad para que revise su decisión. Aunque parece contradictorio, en la práctica muchas autoridades rectifican errores para evitar juicios. También se habla de una justicia administrativa negociable, donde las autoridades buscan resolver conflictos mediante acuerdos previos, regularizaciones o autocorrecciones. Esto se ve, por ejemplo, en fiscalización, verificaciones o clausuras. Estos mecanismos permiten al Estado ser más eficiente, menos punitivo y más conciliador. Además, acercan al ciudadano a la administración, reducen la carga de tribunales y evitan tensiones innecesarias. Bueno, aquí en esto, como mencionamos, existen soluciones de conflicto en el ámbito administrativo y hay mecanismos para resolver conflictos con autoridades sin acudir a juicios como la conciliación, procedimientos de revisión o inconformidad o justicia administrativa negociable. Cada método tiene sus ventajas: celeridad, economía, confidencialidad, flexibilidad, preservación de relaciones, protagonismo de las partes, pero también tienen inconvenientes: desequilibrio del poder, falta de coerción, riesgo de acuerdos injustos, escasa cultura jurídica en algunos de los sectores. Por ello, no se trata de elegir un método de moda o rapidez, sino de analizar cada caso y cada contexto. Y nos debemos hacer, ¿es un conflicto jurídico puro o también humano? ¿Existe buena fe? ¿Hay voluntad de ceder? ¿Se requiere una decisión firme? Las respuestas a estas preguntas pues van a guiarnos el camino adecuado. ¿Cuál es el camino adecuado que debemos de seguir? Además, hay un desafío ético. El abogado no solo debe ser experto en técnicas, sino debe de ser un promotor de soluciones justas, sostenibles y humanas. No debe fomentar el pleito si puede prevenirlo. El profesional del siglo XXI debe dominar los métodos alternativos, entender el conflicto más allá del papel y ser agente de paz. Es importante conocer que los métodos alternativos ofrecen soluciones más humanas y menos costosas. El abogado moderno, como les mencionaba, debe ser un promotor del acuerdo, no solo del litigio. Elegir el método adecuado depende del tipo de conflicto, la voluntad de las partes y la necesidad de una solución rápida o definitiva. Es muy importante que ustedes también recuerden que litigar no siempre es ganar. A veces la mejor victoria que podemos tener es la que no requiere una sentencia. Eso es algo también importante que debemos de tomar en cuenta. Y, y por ahí les dejo como la pregunta, ¿en qué tipo de conflicto los métodos
¿En qué tipo de conflicto los métodos alternativos son más efectivos que el juicio? ¿Cuál es el mayor obstáculo para su implementación en México? ¿Y qué pueden hacer como futuros operadores jurídicos? Y también, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o resolver el problema? ¿Crees que el sistema judicial actual responde a las verdaderas necesidades de la gente? ¿En qué conflictos de tu vida has podido usar o podrías haber usado métodos alternativos? ¿Qué habilidades necesita un buen mediador o conciliador que no son jurídicas? ¿Y qué puedes hacer tú como futuro jurista para promover una justicia más cercana y eficiente? Ahí en la plataforma van a encontrar la actividad la actividad uno, ¿verdad? Que van a realizar y es un cuestionario el cual está relacionado con la información vista en el tema del día de hoy. Por ahí la realizan, suben su evidencia y nos vamos a ver en la siguiente sesión para ver el otro tema. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión.